En el semanario mencionaba el señor Ernesto Neri de un refrán que se maneja en Estados Unidos y en muchas partes, que decía, no es cuánto sabes, sino a quién conoces, ¿cierto? Refiriéndose a que no importa pues todo lo que uno sepa, pero si uno tiene buenas conexiones, puede tener a lo mejores resultados o alcanzar un mayor éxito. En, en Colombia ese mismo refrán decimos es, lo malo no es la rosca, sino no estar en ella. Entonces la rosca le decimos a esa conexión, estar como en el círculo de personas conocidas. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad que había un compañero que era muy mal estudiante, de esos malos, vagos, no hacía sino salir con las mujeres. Y se pegaba de nosotros y pasaba pues las materias como podía. Se graduó y a los 4 meses lo nombran juez de la República. A los 4 meses. Mientras que otros compañeros bien esforzados, bien dedicados, pues nada que hacer. ¿Qué es? Él tenía sus conexiones y así es este mundo. Bueno, nosotros tenemos una que es mejor, que es Dios. Nosotros estamos en el círculo de Dios. La cuestión es que tenemos que enfocarnos a lo que Dios quiere de nosotros, que ese es el punto clave. Entonces, me cayó muy bien ese comentario del semanario porque quiero empezar este mensaje con un dicho. Es un dicho que lo decimos en Colombia mucho y yo creo que don Mario también lo ha repetido varias veces. Es muy gracioso. De pronto lo han escuchado en algún sermón. El dicho dice, una cosa piensa el burro y otra el que lo monta o el que lo arrea, queriendo significar que obviamente una cosa piensa una persona, pero otra que tiene autoridad sobre esa persona, pues puede pensar algo totalmente diferente o algo contrario. Y como es quien tiene la autoridad, pues es al final lo que terminamos haciendo. Una cosa piensa el burro y otra el que lo monta o el que lo arrea. Entonces, como estamos hablando de burros, vamos a una historia bíblica que precisamente habla de eso, de burros, y nos enseña muy bien lo que este refrán dice. Acompáñenme al primer libro de Samuel, en el capítulo 9, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, y veamos parte de esa historia cuando Saúl, perdón, es ungido rey. Y miremos cómo representa muy bien este dicho. Primer libro de Samuel, en el capítulo 9, comencemos en el versículo 1. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas, aquí entran los burros en escena, se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. O sea que fue una búsqueda intensa, varias horas o tal vez un par de días, no lo sé. Pero recuerden que en esa época no se iba de un lugar a otro como hoy en día. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas. La preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón?
porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Entonces explica el versículo 9 que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, vení vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, el Eterno había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Miremos estos puntos claves, porque eso lo vamos a tener presente durante todo este estudio. Le dice Dios a Samuel, le dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién lo envió? ¿El papá de Saúl o lo está enviando Saúl? Perdón, lo está enviando Dios. ¿Quién envió a Saúl? Dice, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Eterno le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, le llevaba a Saúl buscando 3 días las asnas del papá. Pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Le dice Samuel a Saúl, y a Saúl le extrañan esas palabras, como, ¿y este por qué me está diciendo eso? Entonces dice el versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus, de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Pasemos al capítulo 10 y leamos el versículo 1. ¿Qué pasa ahí? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl pensó que había salido hacía 3 días atrás, o tal vez 4 en este momento, había salido a buscar las asnas de su padre. Pero en realidad, Dios lo estaba encaminando hacia Samuel, para que el profeta Samuel lo ungiera como rey de Israel. Fue algo que él nunca se lo imaginó. Ni siquiera se le pasó por la mente. Nunca pensó que salir a buscar unas asnas lo conducirían a un final específico. Porque una cosa pensaba Saúl en su mente, pero otra cosa pensaba Dios. La sabiduría de los dichos populares, pues a veces tiene mucha razón. Y no estoy diciendo que Saúl sea el burro en esta historia, pero sí. Es un dicho
que realmente tiene aplicación. Es un dicho que realmente constatamos en nuestra vida diaria. Y hablando en serio, una de esas enseñanzas que nos deja esta historia que estamos aquí leyendo, de cuando Saúl es ungido rey, es que nuestros planes, nuestras metas, nuestros pensamientos y aún los caminos que estamos recorriendo cumplen un propósito en las manos de Dios, del cual tal vez nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Nosotros sabemos que estamos buscando una meta mayor, un galardón, pero en el camino a ese galardón, lo que está sucediendo en nuestra vida, encaminado por aquel que tiene autoridad sobre nosotros, a veces nosotros no tenemos la más mínima idea de por qué Dios nos está llevando por determinado camino. ¿Por qué nos suceden cosas buenas en nuestro camino diario? ¿Por qué nos suceden cosas malas? ¿Por qué a veces no sucede nada? Las cosas en nuestra vida, lo que estamos viviendo en nuestro camino, nuestra vida diaria, están sucediendo según nuestros planes y según nuestras metas, o vemos que aunque queremos ir en cierta dirección, terminamos tal vez en otra muy diferente y que nos puede tomar por sorpresa. Si es así, es porque tal vez no estamos considerando el plan que aquel que tiene autoridad sobre nosotros está decidiendo. Tal vez no estamos considerando el plan que tiene Dios sobre nuestras vidas. El título para este estudio es Los planes de Dios y lo que piensa el hombre. Los planes de Dios y lo que piensa el hombre. Y vamos a estudiar algunas claves para que nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros deseos estén en armonía con la voluntad de Dios. Pues Dios es aquel que en últimas es quien tiene el poder para que las cosas que suceden en nuestra vida pues sucedan. Dios en últimas es quien dirige nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que aprender nosotros es a encontrar esa armonía entre los planes de Dios y nuestros planes. No al contrario, es que Dios se va a someter a nosotros. Es nosotros aprender a encontrar esa armonía con la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas claves para poder encontrar esa armonía. Y la primera clave y punto de partida para que nuestras obras, pensamientos y aún deseos estén en armonía con la voluntad de Dios es recordar que el curso o el rumbo de nuestra vida no nos pertenece. Tenemos que tener como punto de partida presente que el curso o el rumbo de nuestra vida no es nuestro, no nos pertenece. Antes de que nos fijemos una meta, antes de que iniciemos un camino en particular, debemos tener presentes que nuestra vida como discípulos de Cristo no es nuestra. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en 1 Corintios. Si me quieren acompañar a 1 Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y leamos el versículo 20. Dice aquí, 1 Corintios 6, 20. Dice, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. Y dice al principio, habéis sido comprados por precio. Aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 23, vuelve y se repite en otro contexto. 1 Corintios 7, versículo 23. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
Tener esto presente es clave, ya que nos va a permitir entender que no debemos encaminar nuestra vida de acuerdo a nuestra particular visión de las cosas. No podemos encaminar nuestra vida de acuerdo a nuestros intereses propios y particulares, de acuerdo a nuestro exclusivo punto de vista, sino que debemos encaminar según entendemos, encaminar nuestra vida según entendemos cuál es la voluntad de Dios. Así es como encaminamos nuestra vida. Según nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda. No somos nuestros. Con Cristo. Cristo pagó una deuda por nosotros, pero nosotros no le debemos a Cristo y no le debemos a Dios. Y cuando nosotros hacemos un pacto con Él, a partir del momento del bautismo, le estamos diciendo a Él, ya mi vida es suya. Por eso la iglesia de Dios se toma tan en serio el bautismo y por eso hacemos consejería de bautismo. Y por eso a veces toma cierto tiempo, porque la persona tiene que ser consciente de que le está entregando de manera literal su vida a Dios y a Cristo. La persona tiene que ser consciente de que no importa cómo quiera vivir, no importan sus metas, no importan sus sueños profesionales. Eso es importante, pero es secundario. Primero es obedecer la voluntad de Dios. No somos nuestros. Cuando nosotros nos bautizamos, renunciamos a nuestros sueños carnales y solamente perseguimos nuestro sueño espiritual, que es entrar en el reino de Dios. Entonces no somos nuestros. Y es lo primero que tenemos que recordar. ¿Por qué? Dios nos compró y pagó un precio muy alto por nosotros. Ya que estamos hablando de dichos populares, no sé si aquí conocen un dicho que dice que el que pone el dinero pone las condiciones, ¿cierto? Y Dios pagó por nosotros. Nosotros aceptamos el precio. Y el precio que Dios pagó es tan alto que ningún ser humano podría jamás pagar. Así de alto es. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Leamos los versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Está diciendo que el precio que se pagó por nosotros no es corruptible, no fue oro, no fue plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Es un precio que no se pagó ni con oro, ni con plata, ni con nada material. Se pagó con derramamiento de sangre, de una sangre pura, de una sangre limpia, de una sangre sin mancha. Aplicando esto a nuestra vida, a veces nos llega a nuestra mente pensamientos como, ¿por qué tengo que hacer lo que no me gusta? O, ¿por qué tengo que aceptar este camino que me señala la Biblia o me señala Jesucristo si no quiero, si yo pienso que este camino es mejor? A veces nos llegan esa clase de pensamientos, el príncipe de la potestad del aire está ahí. Y a veces nos hace perder la perspectiva correcta y nos hace creer que lo que estamos viviendo en este camino como discípulos de Cristo es más difícil que el mundo allá afuera, lo cual es una absoluta mentira. La gente que se rinde de este camino pensando que este camino es más difícil que el de allá afuera, están totalmente engañados. ¿Acaso la gente allá afuera no sufre? Todos sabemos que sí. Sufren, sin esperanza, sin consuelo, sin propósito. Dios, en cambio, con nosotros trabaja.
Él trabaja por nosotros. Entonces a veces nos llegan esos pensamientos. ¿Por qué tengo que hacer esto si yo creo, de acuerdo a lo que Dios me pide, si yo creo que este camino es mejor o más derecho? Bueno, la primera razón es que usted no es suyo. Usted hizo un pacto con Dios, cúmplalo. Usted fue comprado por precio, un precio que no merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos ese precio. Un precio que nadie más puede pagar, pero que Jesús y el Padre pagaron porque nos aman. En nuestro camino como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que llegar a un punto en el que lo primero, lo que es primordial en nuestras vidas, no es hacer nuestra propia voluntad, sino que lo primordial es vivir aceptando la responsabilidad del precio que se pagó por nosotros. Esa debe ser nuestra visión de vida. Vivimos aceptando la responsabilidad del precio que se pagó por nosotros y cuidado, que nosotros aceptamos. Que nosotros aceptamos. Todos los que nos hemos bautizado, que aquí los que están conectados podemos ser la gran mayoría. Queremos que nuestras metas y pensamientos estén en armonía con el pensamiento de Dios. Tengamos presente primero que todo eso, que nuestra vida no es nuestra, ya no nos pertenece, y que vivimos entonces para hacer la voluntad de Dios por encima de la propia. Eso es un punto fundamental y que todos los bautizados tenemos que entender con absoluta claridad. Una segunda clave para alcanzar la armonía entre nuestras metas, propósitos y nuestros deseos con los propósitos de Dios, esta es bien práctica, es presentar nuestros planes a Dios antes de empezar a ejecutarlos. Llevarle nuestros planes a Dios antes de empezar a ejecutar, a hacer esos planes. Vayamos al libro de los Proverbios en el capítulo 16. Y leamos el versículo 3, muy conocido. Proverbios capítulo 16, versículo 3, dice: Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La Nueva Traducción Viviente dice: Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Un error común en nuestra vida es que solamente le llevamos los planes a Dios después de que ya hemos trabajado en ellos, después de que ya hemos invertido tiempo en ellos, después de que empezamos ya a desarrollarlos. Solamente en ese momento nos acordamos de llevar ese plan en manos de Dios. Y básicamente lo que le estamos pidiendo a Dios es que confirme lo que ya iniciamos. Es un error común en todas nuestras vidas. Cuando lo hacemos de esa manera, no le estamos pidiendo a Dios consejo y confirmación de nuestros planes. Lo que le estamos diciendo es que nos apoye en lo que ya decidimos hacer. Lo cual es muy diferente. Y actuando así es como terminamos metidos a veces en problemas, en dificultades. Ay, ¿cómo llegué aquí? Y ahí sí me acuerdo de Dios. Le voy a llevar este plan a Dios para que Dios me ayude a salir de él. Que ya queremos forzar a Dios a que nos ayude a enderezar el camino. Nos acordamos de llevarle eso a Dios antes de. Nos acordamos de pedirle permiso. Que de hecho de eso se trata. Le pedimos permiso a Dios. Le decimos: Dios, ¿estás de acuerdo con que haga esto? Como un niño con el papá. ¿Qué hace el niño con el papá? Papi, ¿me deja hacer esto? El papá le dirá sí o no. Y es igual, por eso Él es el padre. Nosotros somos los hijos, somos los niños. Pero no podemos forzar a Dios
después de que iniciamos según nuestra voluntad para que Él nos enderece el camino. ¿Podemos orarle a Dios y pedirle su ayuda? Sí. Dios nos ayudará. Va a depender de la voluntad de Dios. A lo mejor algunas lecciones nos va a dar y nos saca del problema porque Dios es misericordioso. Y todos los que tenemos tiempo en este camino sabemos que sí ha pasado. Le pedimos perdón a Dios y Él nos endereza. Pero a veces quedan consecuencias, porque la lección hay que aprenderla. El primer paso entonces debe ser llevarle nuestro plan a Dios en oración. Y en esa oración pedirle a Dios claridad mental, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pedirle a Dios que nos guíe para que la decisión que vamos a tomar no sea una decisión basada exclusivamente en nuestros sentimientos, sino también en la razón, en una razón guiada por el Espíritu Santo. Y obviamente, principalmente, en obediencia a su voluntad, que es su ley. Es lo primero que hacemos. Después de que entendemos, ese es el segundo paso en realidad, pero después de que entendemos que nuestra vida no es nuestra, lo siguiente que debemos hacer es llevar esto a Dios en oración. Exponerle nuestro caso y pedirle permiso y pedirle claridad, guía, orientación y pedirle que por favor nos muestre que lo que vamos a hacer bajo ninguna circunstancia contradiga su ley. También es importante en este paso, luego de que llevamos nuestros planes a Dios, es muy importante, según Él nos instruye en toda su palabra, que pidamos consejo. Que pidamos consejo a personas que sean aptas para dar ese tipo de consejo. Hay que ser sabios pidiendo consejo. Consejo no se le pide a cualquiera, o al que es mi mejor amigo, el que me cae muy bien. Consejo se le pide a personas que sean aptas para ese tipo de consejos. Si vienen donde mí pidiéndome un consejo por algo técnico, por ejemplo de medicina, pues yo le digo, mira, háblate con el doctor que está aquí. Yo te doy un consejo en un área diferente. Y mi consejo es que te hables con el que sepas. Busca el que sepa para que te pueda orientar. Pedir consejo y siempre, obviamente, el consejo espiritual en la parte espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice, siempre pidamos consejo. Después de haberle orado a Dios. Ustedes lo saben, por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, en varios consejeros. Y esto hay que saberlo entender. Porque a veces cuando uno le pide consejos a esta persona y no me gustó, me voy con la otra, no me gustó hasta que encuentro la que me gustó. No, es que yo estoy en multitud de consejeros. Que a veces a los ministros nos pasa así cuando nos piden un consejo espiritual y la respuesta no le gusta, se buscan otro ministro que le dé la respuesta que sí le gusta. Cuidado también con eso, ¿no? No tengamos trucos ante Dios. Seamos sinceros, seamos tranquilos, seamos honestos. Si el consejo que nos dan no es conforme a nuestros deseos, de pronto son los consejos más importantes, porque son los que nos están advirtiendo del riesgo que puede haber allí. Y claro, buscar otra y otra persona apta e idónea después de poner las cosas en manos de Dios. Aquí mismo, capítulo 15 de Proverbios, versículo 22. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en multitud de consejeros se afirman. Entonces la palabra de Dios nos instruye primero que todo a buscarlo a Él, pero también nos instruye a pedir consejo en personas idóneas para poder tomar la decisión correcta. Todo eso hay que hacerlo antes de empezar a ejecutar o a desarrollar nuestros planes. Porque nuestros planes los ejecutamos solamente si Dios quiere. No hay otra forma correcta de hacerlos. Vamos a Santiago, en el capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y leamos a partir del versículo 13. Santiago 4:13. Dice,
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Aún viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Si fijamos nuestras metas y si empezamos a desarrollar esas metas sin consultar primero a Dios, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, Dios lo llama jactancia. Lo llama jactancia. Y esa jactancia dice que es mala. Y de seguro, lo más probable es que nos va a llevar al fracaso, como lo veremos más adelante. Dejar a Dios por fuera es considerarnos autosuficientes. Me jacto. No tengo necesidad de nada, ni de nadie, ni de consejo, ni de Dios. Yo lo sé hacer. ¿Para qué molesto a Dios? Dios está muy ocupado. Yo sé que esto es fácil, yo tengo la capacidad mental de hacerlo y empiezo a hacerlo. Pues Dios llama a eso jactancia. Dios llama a eso jactancia. Entonces, la segunda clave es presentar nuestros planes a Dios antes de ejecutarlo. Y también, como lo vimos, pedir consejo. Una tercera clave para que nuestras metas y propósitos estén en armonía con los de Dios es saber pedir. La tercera clave es saber pedir. Y ya que estamos aquí en Santiago, aquí vamos al capítulo 4 y leamos los versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta clave es saber pedir. Si le llevamos nuestros planes a Dios, para que Dios los confirme, debemos asegurarnos de que esos planes son según la voluntad de Dios. Tenemos que asegurarnos de eso. ¿Cuáles son las metas de nuestra vida cristiana? ¿Éxito, fama, placeres y deleites? Tal vez alcanzar éxito en nuestra carrera profesional, o nuestros planes son alcanzar éxito en nuestra vida como cristianos. ¿Cuáles son nuestros planes? Porque si lo que le estamos pidiendo a Dios es ponernos primero a nosotros, probablemente Dios no vaya a confirmar nuestros planes. Tal vez nosotros no le pedimos a Dios placeres ni deleites. No creo que ninguno de nosotros en la iglesia de Dios se arrodilla a decirle que le dé placeres y deleites, o que lo haga famoso, o que le dé la mujer más linda del mundo. Bueno, tal vez cuando tiene 15 años le pide eso, pero ya cuando maduramos, no creo que le pidamos eso a Dios. Pero tal vez si le pedimos bienestar, si le pedimos bendiciones, si le pedimos mejores condiciones de vida, si estamos enfermos le pedimos salud, lo cual para nada está mal, para nada está mal. Pero Dios quiere que le pidamos antes que eso lo que es realmente trascendental en nuestra vida. Y lo demás, Él lo va a enviar por añadidura. Él sabe que lo necesitamos. No que no esté mal pedírselo. Lo malo es enfocar nuestras peticiones a Dios en la añadidura. ¿Qué le pedimos primero a Dios? Por ejemplo, si tenemos un problema económico. ¿Primero le pedimos que nos resuelva el problema económico o le pedimos que nos ayude a entrar al reino? ¿Cuál es el orden en nuestra oración? ¿Qué le pedimos a Dios si estamos enfermos en nuestra oración? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Sáneme
¿O le dedico más tiempo en mi oración a decirle, ayúdeme a vencer la prueba para entrar en su reino? ¿Ven la diferencia en el enfoque? ¿Qué es la prioridad en nosotros? ¿Qué es? ¿La añadidura o lo que es realmente importante en esta vida en la que estamos de manera temporal? Vamos a la famosa escritura de Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y leamos los versículos 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis pues, dice nuestro propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O cómo resolvemos este o aquel problema? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos problemas o económicos o en la familia. Nuestro Padre Celestial sabe que estamos padeciendo alguna enfermedad. Él lo sabe. ¿Y que le pedimos ayuda por eso? Claro que sí, claro que hay que hacerlo. Pero, dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí no dice busque únicamente, dice, pero primero enfóquese. Porque esas pruebas y esas necesidades, como lo veremos más adelante, son parte del trabajo de Dios con nosotros. Busca primeramente, versículo 33, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra ropa, qué comer, nuestros problemas en la familia, nuestras enfermedades, eso es añadidura. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, dice el versículo 34, el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. ¿Cuál es el afán de cada día? ¿Cuál es el primer afán de cada día para nosotros? Es hacer todo lo posible para entrar en el reino de Dios. Ese es el primer afán de cada día. Hacer lo mejor posible para acercarnos al reino de Dios. Y eso no significa leer la Biblia todo el día. Que yo he encontrado personas que piensan, no, yo me dedico a Dios, entonces me dedico nada más a leer la Biblia todo el día. Eso no significa eso. Significa sí, leer la Biblia, claro, diariamente, claro. Pero también significa orar, también significa meditar, también significa trabajar por el sustento de nuestra familia. También significa servir en la iglesia, ayudar al prójimo. También significa perdonar a los que nos han ofendido, etcétera, etcétera, etcétera. Significa esforzarnos en poner por obra lo que aprendemos en las Escrituras. Eso es lo que significa. Significa vivir lo que aquí aprendemos. Mientras somos luz y ejemplo para las personas que nos rodean. Y enfocados en eso, en poner por obra cada día lo mejor posible la voluntad de Dios, vendrán luego las añadiduras. Dios mismo las envía, sin necesidad de hecho que se las pidamos. Todos conocemos en Deuteronomio los capítulos de la bendición y la maldición. Lo hemos leído muchas veces. Y Dios dedica varios capítulos con bastantes versículos. Esto son las consecuencias de la bendición. Y empieza a numerar. Y luego dice, pero estas son las consecuencias de la desobediencia. Sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y empieza a enumerar y a enumerar. Esas son las añadiduras. Porque a Dios, así como nos envía bienestar, nos puede castigar. Y de hecho nos castiga. Porque está trabajando con nosotros. Porque nosotros le debemos a Él. Porque nosotros nos comprometimos con Él. Y es un Dios misericordioso y perdonador. Pero es un Dios poderoso, real y vivo, que exige el cumplimiento de nuestra palabra cuando se la damos. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Leamos los versículos 21 y 22.
Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, dice aquí, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que no son, las cosas que son, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Voy a volver a leer el versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, Dios nos da lo que le pedimos, pero si nosotros hacemos lo que a Él le agrada, si esas cosas que le hacemos están en armonía con la voluntad de Él, Él nos lo da. Él nos lo da. Y si vivimos en obediencia a los mandamientos. Si nosotros estamos cometiendo una infracción a la ley de Dios, si nosotros estamos viviendo en pecado, hermano, no pierda tiempo diciéndole a Dios que le conceda algo. Cambie el pecado. Arrepiéntase de lo que está haciendo mal. Luego pídale a Dios ayuda. O que lo bendiga en alguna situación que usted quiera realizar. Pero mientras estemos en el pecado, Dios no nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Las Escrituras lo dicen. Por eso es muy importante siempre esa obediencia a los mandamientos. Y el versículo 21 tiene la clave. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pedir sin que nuestro corazón nos reprenda. Pedir sin cargo de conciencia. Pedir sin ser descarados, como no sé si aquí entienden ese término, esa expresión. Como no sea descarado, ¿cómo le ocurre pedir eso? Como que no tiene cara. ¿Cierto? Pedirle a Dios con esa limpieza de que Él sí nos va a escuchar, porque nos estamos esforzando por obedecer sus mandamientos, por hacer su voluntad. Pedir sin que nuestro corazón nos reprenda. Hay una conciencia ahí que Dios pone y que nos acusa. Y cada uno de nosotros lo sabe cuando estemos en esa circunstancia. Si nuestro corazón está limpio, entonces lo que pensamos, lo que hacemos, lo que deseamos, estará en armonía con la voluntad de Dios. Muy bien, saber pedir. La siguiente clave para alcanzar esta armonía con Dios entre nuestros pensamientos, obras y deseos con los de Dios es aceptar lo bueno y lo malo, y digo lo malo entre comillas, aceptar lo bueno y lo malo en nuestro camino al reino. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job, cuando la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete? Que él le responde, aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo. ¿Recuerdan esa parte? Es al principio del libro de Job, creo que en el capítulo, tal vez en el capítulo 3, pero lo hemos estudiado antes. Aceptar lo bueno, y digo entre comillas lo malo, en nuestro camino al reino. Porque naturalmente hay cosas que a nuestros ojos se ven mal. Una enfermedad, nosotros la vemos como algo malo en nuestra vida. Claro, ¿quién la ve como algo bueno? Problema económico o cualquier complicación. Pero esa situación que a nuestros ojos se ve mal, esa situación que a nuestros ojos es gravosa, tiene un propósito para Dios. Yo no creo que Saúl le haya parecido maravilloso salir a caminar por 3 o 4 días a buscar unas asnas. Yo no creo que le haya parecido lo mejor del mundo. Uy, qué bueno, vamos a buscar unas asnas de pueblo en pueblo caminando bajo el sol. A ver si encontramos unas asnas en un mundo abierto, en esos valles. Por 3, 4 días. A él no le pareció eso maravilloso, no creo.
Pero eso tenía un propósito para Dios. Inimaginable. Voy por unas asnas y termino convertido en rey. Nada más Dios lo podía saber. Nada más Dios lo podía saber. La historia de José que estudiamos a cada rato. Casi es asesinado por sus propios hermanos. Luego lo venden como esclavo. Luego va a la cárcel. Ya pasó duro. Y terminó convertido en el hombre o el segundo hombre más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Quién podría imaginar que el final de José iba a ser ese, en ese camino por el cual lo llevó Dios? Y todo tenía un propósito en las manos de Dios. Veamos solamente en el capítulo 45 del Génesis la respuesta misma que nos da José. Génesis capítulo 45. Y leamos los versículos 5 al 7. Génesis 45, 5 al 7. ¿Qué les dice entonces José a sus hermanos cuando ya decide rebelarse ante ellos? Les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Otra vez, todo ese camino lo dispuso Dios de esa manera. Todo ese camino. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Había un inmenso propósito detrás de todo eso que estaba viviendo José. Duro, durísimo. Alguno de nosotros lo hubiese resistido, yo lo dudo, incluido yo mismo. Pero Dios lo estaba preparando para un gran propósito. Salvó a gran parte de la humanidad de una hambruna y preservó la descendencia de Israel. Preservó la vida de sus hermanos. Y a partir de ahí surge ese pueblo físico del Israel, del cual nosotros ahora somos el pueblo espiritual. Cuando suceden cosas en nuestra vida que no son conforme a nuestros planes o a lo que esperamos que sea nuestra vida, tengamos presente que si aquel que tiene autoridad sobre nosotros lo permite, es porque Él tiene un plan. Es duro decirlo, pero nosotros somos los burros en este contexto, hermanos. El burro lo guían, lo llevan por un camino. Es confiar en Dios. Dios nos alimenta, Dios nos cuida, Dios nos guía. Él tiene un plan. Y ese plan siempre es lo mejor para nosotros. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A nuestros ojos el camino por el que nos está llevando Dios podrá parecer muy complicado, difícil. Y podemos pensar, no, aquel camino es mejor, es que es más derecho, es que allá veo la salida. Pero ¿qué nos dice a Dios? ¿Qué nos dice Dios? Sí, lo que a usted le parece derecho es un camino de muerte. El camino por el cual yo lo llevo, que es un camino con curvas, ese es el que lleva a la vida. La clave es que si estamos obedeciendo a Dios en todo, confiemos en Él, como se mencionó en el sermoncillo. Dios puede ver la salida que nosotros no vemos. Y Dios sin duda nos está llevando por lugares que no imaginamos. Sin duda. Nos está llevando por lugares que no imaginamos. Vamos a 1 de Pedro nuevamente en el capítulo 5. Leamos los versículos 6 y 7. 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está, somos sometidos
a la mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida, Dios nos da la protección necesaria en ese camino que Él nos hace recorrer. Lo bueno de cuando tenemos personas de autoridad sobre nosotros, a las cuales debemos seguir, las cuales nos lideran, es que esa persona que tiene autoridad sobre nosotros tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros. Es responsable de que el camino que nos pide que tomemos sea un buen camino y si no, asume las consecuencias. Lo vemos en nuestro trabajo, lo vemos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Un buen líder, un líder correcto, tiene la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Y qué mejor líder que Dios, que es un líder perfecto y que es justo? Y que nos dice, déjenme hacer mi trabajo, déjenme guiarlos. Yo sé lo que necesitan, yo tengo el poder para protegerlos. Y los voy a proteger, los voy a cuidar, aunque ustedes sientan que están en la tormenta. Eso es lo absolutamente maravilloso de Dios, que Dios nos compró para darnos más. Dios nos compró para hacernos más ricos en términos espirituales. Cuando estamos bajo la protección de Dios, lo malo, entre comillas, que nos pueda suceder, realmente no es malo. Realmente son los propósitos de Dios. Y yo sé que esto cuesta un poquito entenderlo, pero leamos Romanos 8 y nos da claridad sobre este punto. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, leamos a partir del versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, lo que vemos como bueno y lo que podemos interpretar como malo, nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La cuarta clave es, pues, aceptemos lo bueno y lo bueno de Dios, aunque algunas cosas a nuestros ojos puedan parecer malas, porque al final Dios nos lo va a dar todo, porque Dios siempre cuida de nosotros. Una quinta clave para que nuestras metas y propósitos estén en armonía con los de Dios, y esta sí que es importante, hermanos, es permitir que Dios actúe en su tiempo. Permitir que Dios actúe en su tiempo. Confiamos en que Dios siempre cumple su palabra y por ello no podemos forzar las cosas para que sucedan cuando nosotros creamos que deben suceder, para que sucedan cuando a nosotros nos parezca que deban suceder. Porque si empezamos a forzar las cosas, esa armonía entre nuestros planes y los planes de Dios se va a extinguir, se va a acabar. Podemos orarle a Dios, diciéndole cuáles son nuestros planes. Podemos incluso pedirle lo que a Él le agrada. Podemos pedir consejo, y el consejo nos dice, sí, es un camino que es correcto, pero podemos terminar haciendo lo que a Dios le desagrada si forzamos las cosas según nuestro tiempo. Hay una historia que muestra esto. En Génesis, en el capítulo 25, versículo 19, veamos parte de esa historia. Génesis 25, 19. Dice aquí, Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de
Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su mujer. Luego dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. O sea, ella hizo bien, ella fue a preguntarle a Dios. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá a el menor. Rebeca escuchó la respuesta de Dios. Dios, siendo estéril, Dios permitió que tuviera hijos. Y Dios le dijo que el menor iba a servir al mayor. Y ella debió esperar a que Dios encauzara las cosas. Pero los que recordamos la historia, sabemos que ella no esperó. Ella hizo lo que ella creyó que tenía que hacer para encauzar las cosas. Y bien sabemos que se aprovechó de la ceguera de su esposo, de Isaac, y montó toda una escena para que el hijo menor se hiciera pasar por el hijo mayor, y entonces el hijo menor recibió la bendición que era para el hijo mayor. ¿Y cuál fue el resultado de ella haber forzado las cosas así? En lugar de esperar que Dios las pusiera en su lugar. Capítulo 27, versículo 41. Aquí mismo de Génesis 27, 41. Como Jacob hizo eso, suplantó a su hermano, mal aconsejado por la mamá, dice el versículo 41, aborreció Esaú a Jacob, o sea, un hermano aborreciendo el otro, por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Eso puede pasar cuando forzamos las cosas. Si Dios promete que Él va a hacer algo, dejemos que Dios actúe. Él tiene un plan para hacerlo. Él sabe cómo hacerlo, pero no lo hagamos a nuestra manera, porque es ahí cuando podemos empezar a transgredir la ley de Dios. Ella mintió, engañó a su esposo, ella deshonró a su esposo, y como consecuencia, casi pierde los 2 hijos. Porque el uno iba a matar al otro. Y tuvo que huir, ustedes conocen la historia, e irse a otras tierras por un tiempo. Y luego luego ya pues se devuelve y le envía regalos al hermano, varios regalos, como pidiéndole perdón, y sabemos que se reconcilian. Pero eso es lo que se logra de todas maneras, cuando nosotros forzamos las cosas y no esperamos confiadamente en Dios. Vamos al Salmo 37, que lo mencionaron en el sermoncillo. Salmo 37. Leamos de los versículos 3 al 5. Confía en el Eterno y haz el bien. Ahí está, confía, haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. Tener fe para saber que Él lo va a hacer. No nosotros forzando las cosas a nuestra manera. Confiar en que Él va a hacer en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Aquí también en el Salmo 27, en el versículo 14, dice, aguarda al Eterno. Salmo 27, 14, espera en el Eterno, espere por Dios, esfuércese, aliéntese su corazón, sí, espera al Eterno. Ahí se nos está diciendo, con esfuerzo, con valentía, no pierda el ánimo. No se desanime, no caiga. Tranquilo, levántese con fuerza y espere al Eterno. Y el Eterno va a responder si hacemos las cosas que a Él le agradan. Y rápidamente, ya para terminar, una última clave para que nuestras metas y propósitos estén en armonía con los de Dios es
si es necesario llevar nuestra causa a Dios en ayuno, si es necesario llevar nuestra causa a Dios en ayuno. Si hay una decisión muy importante, si hay una decisión muy trascendental que debemos tomar, si no sabemos qué hacer frente a algo que afectará nuestra vida profundamente, si necesitamos encontrar la salida a un problema, una muy buena manera de coordinarnos en esa situación con la voluntad de Dios es el ayuno. Veamos una corta historia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Miremos aquí cómo usan el ayuno para sincronizarse con la voluntad de Dios. Y miremos una clave bien bonita que nos dan aquí al final en esta historia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat, miremos lo que hizo, humilló su rostro para consultar al Eterno. Lo primero que él hizo fue consultar al Eterno en humillación, reconociendo que la autoridad es de Dios. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahí está esa otra clave. Si le llevaron la situación a Dios como era grave, una invasión de las naciones extranjeras, todo el pueblo se unió en ayuno. Y se unieron los de Judá para pedir socorro al Eterno, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Eterno. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Eterno, delante del atrio nuevo, y dijo el Eterno Dios, Eterno Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Pero esta oración que hace Josafat aquí, vemos que a él no lo acusa su corazón. Vemos que él se presenta ante Dios con tranquilidad y con limpieza. Y él les dice: este es tu pueblo, aquí te honramos, aquí te seguimos, y tú prometiste que nos cuidarías. Tenemos nosotros la limpieza de corazón para ir de rodillas ante Dios y decirle: Dios, usted prometió sanidad. Usted prometió que si vamos donde sus ancianos y nos ungen con aceite de oliva, usted nos iba a sanar. Sáname. Usted prometió que si lo obedecemos, usted nos escucharía. Pero hay que tener esa limpieza de corazón, porque si no estamos obedeciendo, ¿cómo saldrían de nosotros, de nuestra boca, esas palabras? No podrían salir. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, sigue la oración, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la herencia que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante del Eterno,
con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Eterno en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Eterno dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esa es la clave: hacer que nuestras batallas, hacer que nuestras metas, hacer que nuestros deseos y pensamientos no sean nuestros, sino de Dios. No es vuestra batalla, no es vuestra la guerra, sino de Dios, dice el versículo final. El ayuno es una muy buena manera de que nuestros planes, los más importantes, de que las decisiones más trascendentales estén en armonía con la voluntad de Dios. A veces hacemos un juego de palabras con el término ayuno y lo dividimos en dos: ayuno, hay uno. A veces hacemos ese juego de palabras porque de hecho es así. El ayuno nos hace uno con Dios. Y en esa perfecta armonía entre nosotros y Dios, nuestras batallas, nuestros pensamientos, nuestras metas, nuestros planes, no serán los nuestros, serán los de Dios. Somos uno con Él. Y entonces hacemos lo que a Él le agrada y solamente lo que a Él le agrada. Una última escritura en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice Gálatas 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice el versículo 10, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la unidad que debemos tener con Dios, para que nuestros pensamientos estén siempre en armonía con los pensamientos de Dios, para que nuestros planes estén en armonía con los planes de Dios. Tener todas estas claves presentes para que en determinado momento seamos uno con Dios. Y entonces sabemos que lo que estamos haciendo no es nuestra voluntad, no es buscar lo que yo quiero en esta vida. Lo que estamos haciendo es seguir la voluntad de nuestro Creador.